Entonces, es muy importante, como hay muchos temas que se han actualizado. ¿Están viendo la figura? ¿Están viendo la figura? Disculpen. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, es fibrilación auricular, ¿ya? Vamos a hablar sobre esto. Ya. La fibrilación auricular en principio es una arritmia cardíaca. ¿Ya? Y de todas las arritmias que hay es la más frecuente. Casi el 66% de todas las arritmias es la fibrilación auricular y guarda relación con la edad. Pues más edad, más arritmia. Pues más arritmia de este tipo, mejor dicho. ¿Ya? Y como sabemos, el estado, la expectativa de vida de la población peruana, pues ha ido aumentando. Por eso estamos sobre más de 80, ¿no? Más de 80 y pico. Por lo tanto, enfermedades que atañen a este grupo etario también pues, se van a ser más frecuentes. Entre ellos es esta arritmia. ¿Ya? Se caracteriza porque la actividad auricular, que debe ser uniforme, debe ser única, o sea, la aurícula debe despolarizarse en su conjunto para producir una contracción. En este caso, no es uniforme, es completamente desuniforme, descoordinado, digamos. O sea, partes por partes se coordinan, se activan y se desactivan, están ahí en ese plan. ¿Ya? Y en su consecuencia, pues no va a haber contracción, la contracción. Y si existe algo, pues será completamente ineficaz. ¿No? Los cirujanos, cuando ven una aurícula que está fibrilando, lo asemejan a una bolsa de gusanos. Ya imagínense una bolsa de gusanos, cómo se mueve la bolsa de gusanos, ya algo parece. ¿Ya? Entonces, la aurícula en este caso no tiene una, digamos, una función única y coordinada, sino es múltiples funciones, o sea, múltiples partes de la misma aurícula que están pues funcionando, ya sea activándose y desactivándose, y en consecuencia pues la contractibilidad que debía de haber no hay, no se produce, es completamente ineficaz. ¿Ya? Y eso puede traducirse en qué? En muchos problemas, reducción del gasto cardíaco, por ejemplo. Sobre todo en personas ya de edad, muchas veces esa contracción auricular contribuye al gasto cardíaco, que en esos pacientes a veces es un poco importante, digamos, ¿no? Contribuye al gasto cardíaco. Entonces, si se pierde la contractibilidad, pierde pues ese gasto cardíaco y por lo tanto pierden la efectividad y por lo tanto se van a cansar más, pues el paciente se va a cansar más, van a presentar más disnea, digamos, con mayor facilidad. ¿Ya? Pues hay reducción del gasto cardíaco, como que hicieran insuficiencia cardíaca, algo así. ¿Qué otras consecuencias adversas? Ya, pues el mismo hecho de que no hay contractibilidad y ven que la aurícula se mueve como una bolsa de gusanos, quiere decir que la sangre que está ahí no está circulando. Y si no está circulando, pues puede sufrir un éstasis. Y el éstasis favorece la formación de trombos. Y un trombo puede salir disparado, sí, claro, entonces es trombogénico. ¿Ya? Ahora, la trombogenicidad se puede dar tanto en el cuerpo auricular como en las orejuelas, por si acaso, ¿ya? Las orejuelas. Entonces, es causa de derrames cerebrales, tromboembolias periféricas también, ¿no? Pero lo más riesgoso, pues, es cuando van al cerebro, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto, esto sí constituye, pues, un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un paciente que tiene fibrilación auricular frente a otro paciente de la misma edad y del mismo tipo y que no tiene fibrilación auricular, pues este va a estar con mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico, se caracterizan en el electrocardiograma por ausencias de onda P. No hay, pues claro, pues si no hay contracción auricular, ¿qué va a haber ondas P? ¿Ya? Por lo tanto, todos estos múltiples fuentes de ondas que se están activando y desactivando entran en competición o tratan de competir para pasar por el puente. ¿Cuál es el puente? Entre comillas, el nodo auriculoventricular para ir a los ventrículos. Entonces, unos llegan más rápido, unos llegan más tarde, entonces unos pasan más rápido, unos pasan más lento, entonces por lo tanto el ritmo ventricular, producto de la activación por el impulso que pasó por el nodo auriculoventricular, se va a volver pues completamente irregular. ¿Ya? Completamente irregular.
¿ya? La actividad auricular en este caso es completamente irregular también y por lo tanto no va a haber ondas P. Puede haber oscilaciones, ¿no? De múltiples formas, de múltiples calibres y de todo eso. A veces algunos autores le llaman las ondas de fibrilación, ¿no? O ondas fibrilatorias, ¿no? Que si se puede medir entre dos onditas que son más o menos, digamos, apropiados en que se pueda medir esa longitud, pues pueden estar entre 350 600, o sea, son bien rápidas las ondas, ¿no? Y el QRS, o sea, el QRS, ¿qué decir? O sea, el impulso que pasa por el puente y se conduce por los ventrículos normalmente va a estar estrecho, pues, salvo que haya pues un bloqueo, ¿no? Salvo que haya un enletecimiento en la conducción, qué sé yo, ¿no? O salvo que una aberrancia, por decir, ¿no? Entonces, estas son las características del electrocardiograma. Aquí ven un electrocardiograma, ¿no? Donde no podemos ver ondas P, no hay ondas P. Ondas P mejor se ve en la derivación 2, en V1, V2. Como ven, no hay, son múltiples ondas de diversos tamaños y de diversas formas. Entonces no hay ondas P. Estas ondas P, estas ondas se pueden llamar pues ondas fibrilatorias, ¿no? De fibrilación auricular. Los intervalos RR, como ven, también son completamente irregulares, ¿no? O sea, aquí está, por ejemplo, aquí, ¿no? El intervalo o la longitud de ciclo es más corto, aquí es más largo, por decir, ¿no? Aquí es más largo, más cortito, más largo, o sea, es completamente irregular, ¿no? Entonces, como ven, aquí la actividad eléctrica ventricular es completamente irregular, ¿ya? Completamente irregular, pero los corres aquí están anchos, ¿no? Aquí los corres están estrechos, ¿no? Y eso es lo normal, lo habitual, salvo que haya bloqueo, pues como les decía, salvo que haya un bloqueo o una aberrancia en la conducción. Así pues los complejos pueden ser ensanchados, ¿no? Anchos, ¿ya? No hay ondas P como ven ustedes, solamente es una línea basada como que oscilar, ¿no? Pero sí un patrón, o sea, que su oscilación es completamente caótico, pues no hay ningún patrón. Estas son las características de un electrocardiograma de una fibrilación auricular. Obviamente ven esto, pues el diagnóstico sería fibrilación auricular, ¿no? Seguimos. La epidemiología, ¿cómo es más o menos a nivel mundial de una forma más o menos un poco somera, digamos, ¿no? En muchos países, sobre todo en los países desarrollados, ya los consideran ya incluso como un problema sanitario, ¿no? Un problema de salud pública, incluso lo consideran, ¿no? ¿No? Porque su prevalencia y su incidencia, como les digo, pues ha ido creciendo, y sobre todo en esos países donde la expectativa de vida es aún mayor, y hay más población más de edad, digamos, o sea, más vieja, digamos, entonces eh, va a constituir pues un problema sanitario por los gastos que demanda y una serie de cosas, ¿no? La prevalencia es mayor en hombres, dice, frente a mujeres. Bueno, esto puede ser cierto. La edad varía, claro, es a partir de, por ejemplo, acá entre los 55 a 59, o sea, hasta los 60, por decir, se puede presentar hasta un 0%, ¿no? 0.1, 0.0, no, 0.7%, o sea, hasta menos del 1%. O sea, de cada 100, uno va a ser tendría fibrilación auricular. Pero esto varía tremendamente, mira, cuando la población es más de 85, mire, ya casi la quinta parte de la población mayor de 85 ya tendrían pues fibrilación auricular, ¿no? Casi la quinta parte. Predominantemente más en blancos que en negros, no sé por qué. Bueno, la tasa ajustada de la edad, bueno, en Japón pues hay cualquier cantidad, porque en Japón pues tienen una población vieja, una de las poblaciones más viejas en el mundo, pues, que tiene más población vieja, claro, ¿no? Su incidencia con la edad aumenta, ya lo hemos dicho, ¿no? Su riesgo es 5 veces, si tienen fibrilación auricular, tienen 5 veces, o sea, les aumenta el riesgo hasta 5 veces más el riesgo de un derrame cerebral, ¿no? Más de 99.000 muertes por año y ahí está, ocasiona gran costo en los sistemas de salud. Obviamente que sí, obviamente que sí.
Gracias, señorita. Aquí lo ven, ¿no? Conforme más edad, tanto hombres como mujeres, bueno, la incidencia va a aumentar, pues, va a ser muchísimo más, ¿no? Va a ser más. A los 40, pues, casi no hay nada, pues, ¿no? En cambio, a los 80 ya pues, es tremendo, ¿no? Es alto ya, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Patogénesis, ¿cómo se genera la fibrilación auricular? ¿Cuál es En realidad hay muchísimas teorías sobre esto, algunas más aceptadas que otras, pero de lo que sí se está seguro es que van a ocurrir cambios desde el punto de vista anatómico, estructural y electrofisiológico en las aurículas, ¿no? O sea, en los miocitos auriculares, ¿no? Probables, dice, cambios en la anatomía y en la electrofisiología del miocardio auricular sean importantes. Yo creo que sí, es muy importante, ya que por lo general la fibrilación auricular suele asociarse a otras cardiopatías. Eso es lo más habitual, ¿ya? Si hay un paciente que tiene cardiopatía subyacente, hipertensión arterial, por ejemplo, pues con mucha frecuencia se complican con fibrilación auricular, ¿ya? Elevación de la presión auricular, cualquier cosa que me eleve la presión auricular, o si hay infiltración o inflamación de las aurículas, ¿no? Puede, digamos, favorecerme la fibrilación auricular, ¿no? Ahora, cuando son bruscos, o sea, de aparición brusca, generalmente se considera que una contracción prematura auricular, o sea, un extrasístole supraventricular sería el desencadenante, ¿no? ¿Ya? Pero esto más se ha observado en corazones sanos, entonces la fibrilación auricular puede presentarse en corazones estrictamente o estructuralmente, ¿no? Completamente sanos. Sí, claro, entonces en este caso se llama pasar fibrilación auricular aislada, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? La fibrilación auricular. Pero, a ver, en este corazón sano, dice, normal, puede aparecer la fibrilación auricular, eso es cierto, ¿no? Pero en la práctica, digamos que uno observa, o sea, que al menos yo he observado, mm, si bien el corazón es normal, pero son personas con muchísimo estrés, ¿no? Con muchísimo estrés. Entonces, eso es lo que yo he observado, ¿no? No es que sean completamente normal, claro, el corazón puede ser normal, pero estos pacientes están tremendamente estresados. Muchísimos pacientes he captado con eso, que son completamente estresados, y muchos cuando han cambiado de estilo de vida. Doctor, disculpe, buenas noches. No se escucha su audio. Doctor, buenas noches. No se escucha su audio.
Ya le escribí al WhatsApp. Esperemos que de nuevo se reconecte. Bueno, ¿si están conectados? Sí, doctor, ya se le escucha. También ¿Ya está están viendo proyectado. la figura también? Ya. Entonces justo ahí nos quedamos, ¿no? ¿O nos quedamos antes? Sí, doctor, ahí nos quedamos. Doctor, no se le escucha. ¿Estamos de nuevo, chicos? Sí, doctor. Ya. No sé qué está pasando con el internet. Bueno, Doctor, pero ha dejado de proyectar. no sé, ahorita voy a poner de nuevo la ventana. ¿Ahora sí está? Aún no proyecta. ¿No? Ahora sí, doctor. Ya. Ya, entonces, como les estamos hablando ahí de que corazones normales pueden aparecer la arritmia esta, sí. ¿Ya? Claro que sí. ¿Ya? Después se ha estado viendo, se ha estado siguiendo, se ha estado investigando, se ha estado viendo también que en las desembocaduras de las venas pulmonares, o sea, en el anillo de las desembocaduras de las venas pulmonares, que es a nivel de la aurícula izquierda, también existirían, pues, ciertas células que tienen unas actividades muy rápidas, ¿no?
¿ya? Que dispararían potenciales muy rápidos y entonces estos desencadenarían fibrilación auricular. Son las venas pulmonares, ¿ya? Esto, por si acaso, sí ya está bien establecido, ¿ya? Esto sí está bien establecido. El estiramiento, ¿qué pasa cuando la aurícula izquierda se dilata, digamos, o se produce un estiramiento? El estiramiento hace pues que estas células que disparan rápidamente a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares sean pues algo sensibles a esto, a este estiramiento. Y como resultado pues producirían rápidos potenciales muy rápidos, ¿no? Entonces, esos potenciales cuando son disparados en forma rápida, darían lugar pues a la fibrilación auricular, ¿no? ¿Ya? Se especula, dice, que el mecanismo de estiramiento auricular explicaría la asociación entre fibrilación auricular y la regurgitación mitral. Bueno, yo creo que cualquier cosa que me aumente la presión o me dilate, digamos, el anillo pulmonar, yo creo que va a ser arritmogénico, ¿no? O sea, me va a generar la arritmia, ¿no? Muy bien. Y esta patogénesis, como les mencionaba, es muy complejo, ¿ya? Es muy complejo. No es solamente eso que se está mencionando, sino se habla acá de circuitos, ¿no? Un circuito eléctrico que tiene que ver sobre todo con los problemas de los canales y una serie de cosas, ¿ya? ¿Ya? Que podría estar incluso incrementado ¿no? por niveles elevados de calcio o favorecimiento de circuitos de reentrada, ¿no? ¿Ya? Pero a esto también se asocian las estructuras, ¿no? Por trastornos estructurales. Entonces, zonas de inflamación, zonas de fibrosis, como aquí, ¿no? Zonas de fibrosis, zonas de inflamación, ¿no? Que van a dar lugar a que se den, pues, digamos, zonas de conducción lenta, zonas de conducción rápida, que van a favorecer también el circuito de reentrada, ¿no? ¿No? Y básicamente estos trastornos estructurales podrían estar, por ejemplo, a sobrecargas de presión, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva, que todo el tiempo está que la aurícula izquierda esté sometida, por ejemplo, a una elevada presión diastólica, va a pues, producir un estiramiento, ¿no? Después digamos, hay un circuito desencadenante, ¿no? Desencadenante que básicamente estaría por por la generación de postpotenciales o la generación de o por la actividad de los extrasístoles. Pues los extrasístoles están relacionados con postpotenciales, o sea, su mecanismo de los extrasístoles son postpotenciales, ¿no? Y por un circuito hemodinámico, ¿no? ¿No? Que lo que va a dar lugar sobre todo es que en razón a la pérdida de la contractividad de la aurícula va a ocasionar una especie de disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿No? Y entonces esta disfunción se va a traducir pues como que tuviera pues insuficiencia cardíaca, ¿no? Mira, aquí también participa la hipertensión en la disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? También están las enfermedades valvulares, mire, la enfermedad reumática, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad es pues muy complejo esto, ¿no? ¿No? Pero se hablan de circuitos como mecanismos de la fibrilación auricular. Comorbilidades. Claro, está muy relacionado con la hipertensión arterial, como ya lo dijimos. Obviamente que sí. Con cardiopatía isquémica también. ¿Ya? Muy también. Y en un paciente con un infarto agudo puede presentarse hasta en un 10% la fibrilación auricular. ¿Ya? En un paciente postoperado también, por si acaso. Un paciente que ha sido operado del corazón tiene una alta probabilidad de presentarse la fibrilación auricular en las primeras 48 horas, sí, también. Enfermedad valvular, claro, la valvulopatía mitral sobre todo, ¿no? ¿Ah?
Como ahí dice la estenosis mitral, puede presentarse hasta un 70% de la estenosis mitral, insuficiencia mitral y insuficiencia tricuspidea, cuando son multivalvulares, ¿no? Cuando es mucho más, digamos, riesgo de presentarse esta arritmia, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca, obviamente, la aurícula que hace pues, insuficiencia cardíaca. La miocardiopatía hipertrófica también, cardiopatía congénita también, enfermedad tromboembólica venosa, el apnea obstructiva del sueño, o sea, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, que se presenta mucho en pacientes ya de cierta edad con sobrepeso, puede favorecer la arritmia cardíaca, claro que sí, claro que sí. La obesidad, claro, un paciente obeso tiene más riesgo. El diabético igualmente. ¿Ya? Después hay otra serie de trastornos que tendrían que estar, que tienen o de alguna manera tienen relación con la fibrilación auricular, pues es un poquito más alejado, ¿no? Pero no podemos olvidar, por ejemplo, de los trastornos metabólicos a la tiroides, ¿no? A la tiroides, que es una de las principales causas de enfermedad metabólica que produce fibrilación auricular. Después tenemos el alcoholismo también, ¿no? Muy bien. ¿Cómo clasificamos la fibrilación auricular? ¿Ya? Si vamos a clasificar en razón al tiempo, podemos clasificar en tiempo, puede ser la fibrilación auricular aguda, si quieren, o crónica, cuando ya sea permanente, todo el tiempo ya va a estar con su arritmia crónica, ¿no? Pero también en las guías últimas se describen como fibrilación auricular paroxística, ¿no? La fibrilación auricular paroxística es esa arritmia que viene, está con la arritmia y después se interviene esto o espontáneamente te puede ceder, desaparece y ya está. Esa es la fibrilación auricular paroxística. Entonces, eh, es, es una arritmia que desde su aparición puede terminar solito, o sea, digamos en forma espontánea, o puede ceder si nosotros intervenimos. Por ejemplo, yo le hago una cardioversión, por ejemplo. ¿Ya? La persistente es cuando dura un poco más de tiempo, ¿no? Normalmente toma 7 días, algo más, ¿no? Toma más de 7 días, ¿ya? La resistencia. Y la persistente, le llaman persistente de larga duración, o sea, y persistente hasta los 7 días. Y de larga duración puede ser hasta los 12 meses, ¿no? ¿Ya? Y la fibrilación auricular permanente, lo que nosotros decimos fibrilación auricular crónica, ¿no? ¿Ya? En este caso ya el paciente vive con su arritmia, como decimos, ¿no? Vive con su fibrilación auricular y así se haga o quisiéramos hacer algo por el paciente, pues no vamos a lograrlo, digamos. Ya a permanente le llaman crónico, tenga algunos. ¿Cómo evaluamos a nuestro paciente con fibrilación auricular? Obviamente, primero, pues vamos a tener que hacerle una entrevista, ¿no? Una historia clínica muy completa debería de tenerse, ¿no? Sobre todo poniendo énfasis sobre ciertos aspectos que pudieran estar condicionando esta arritmia, ¿no? El diagnóstico, aparte de la historia clínica, por los datos y por todas las cosas que puede aparecer, también está el electrograma, perdón. El electrograma. El electrograma, como ya hemos visto, ya las características típicas de una fibrilación auricular. En relación al laboratorio, hay que hacer una evaluación de la función renal,
de la función tiroidea, de los electrolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Después vamos a pedir pues una ecocardiografía, ¿no? Un ecocardiograma. Sobre todo para estar seguros del tamaño, del grosor de las paredes y del tamaño de las cavidades, ¿no? El tamaño de las cavidades. Después tenemos la ecocardiografía transesofágica, cuando hay dudas. Por ejemplo, el paciente ha presentado un ACV, ¿no? Y cuando le hacemos el ecocardiograma, digamos, habitual, el ecocardiograma transtorácico, nos deja alguna duda, entonces apelamos a la ecocardiografía transesofágica, o sea, a través del esófago se introduce el introductor y con eso pues podríamos estar un poco más seguros, sobre todo de la trombogenicidad, ¿no? Después se puede hacer la coronariopatía, claro que sí, si sospechamos de fiesta arritmia puede ser de corte isquémico, ¿no? De corte isquémico. ¿No? Después tomografía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de exámenes. En este caso también al cerebro hay que hacer sus estudios. ¿No? Entonces vamos a ver aquí el enfoque terapéutico. ¿Qué podemos hacer como terapia? Y la terapia básicamente está orientada a prevenir los eventos tromboembólicos. Y en relación al manejo de las arritmias va a estar dado por el manejo de la frecuencia cardíaca, o sea, evitar que haga taquicardia, mejor dicho, taquiarritmia. Y el otro es el control del ritmo, ¿no? Control del ritmo. Entonces, el control del ritmo sería tratar de que este paciente pues se restablezca, digamos, o sea, se restablezca el ritmo sinusal normal. Ese es control de ritmo. El control de frecuencia es evitar que haga taquicardia, por ejemplo, taquiarritmia, ¿no? Y también aquí tenemos que ver en el enfoque terapéutico ciertos aspectos de un grupo de pacientes en donde muchas veces no es fácil, digamos, tomar una decisión y entonces quedan como un grupo especial o como grupos especiales donde, donde hay acuerdos pues para tratar de cierta forma a los pacientes. No puede estar en evidencia, ¿no? Puede estar en evidencia. Muy bien. Hablemos de la terapia tromboembólica. Al referirnos de la terapia tromboembólica quiere decir que nosotros tenemos que anticoagular. ¿No? ¿Por qué? Porque para que el éxtasis sanguíneo pues no se traduzca pues en generación de coágulos, ¿no? Y de ahí trombos, ¿no? Entonces a estos pacientes hay que anticoagularlos, en este caso en el seguro con warfarina, ¿no? Sin embargo, en lo privado puede uno ser más elástico, ¿no? Porque ACOS, existe lo que se ya conoce como los ACOS, o sea, son los anticoagulantes de vía oral, ¿no? Anticoagulantes de vía oral, como el dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. ¿Y qué de bueno tiene o ha tenido esta terapia tromboembólica? ¿No? Que casi se reduce un 70%. ¿No? O sea, que reduce casi un 70%, dice, los eventos tromboembólicos. Ahora, ¿a todos los pacientes con fibrilación auricular les debo dar terapia tromboembólica? No, no es así.
Para eso existen clasificaciones o algoritmos o, digamos, es una tabla, ¿no? Entonces, hay tablas para estratificar ese riesgo. El que actualmente se está utilizando es el ChatBus, ¿no? ChatBus, ¿ya? El ChatBus, cuya estimación riesgo nos va a permitir, por ejemplo, tratarlo, pues, o anticoagularlo, ¿no? ¿Ya? Para pocos dice que no pueden terapia anticoagulante o por razones distintas al riesgo, por hemorragias, sugieren, dice ahí aspirina o clopidogrel o más clopidogrel, ¿no? En lugar de aspirina solo. Bueno, esta es una de las guías, pero lo que sí se ha visto es que la aspirina tiene muy bajísimo, digamos, nivel de protección, ¿no? O sea, a pesar de la aspirina pueden coagularse, claro, presentar coágulos, ¿no? Esta es la clasificación de ChatBus, es hombre, 0 puntos, mujer, 1 punto. Y así, ¿no? Por edad y por comorbilidades, o sea, de algún tipo de enfermedad. Entonces, con esto calificamos a nuestro paciente y según la nota que saca, por ejemplo, 2 puntos o más, ya prácticamente pues este paciente tiene que estar anticoagulado, ¿no? Tiene que estar anticoagulado. En relación al manejo de la frecuencia y al manejo del ritmo. Como ya les decía, la frecuencia es evitar que haga taquiarritmia y el ritmo es restaurar el ritmo sinusal normal. ¿Ya? Restaurar el ritmo sinusal normal. ¿Ya? En relación a la estrategia control del ritmo. ¿Ya? El control del ritmo es la restauración al ritmo sinusal, sobre todo eso se da en fibrilaciones auriculares recientes con alto riesgo de complicaciones cardiovasculares y si es sintomático. Hay que tener mucha precaución con eso. Si el riesgo es alto, sea mayor de 75, ¿no? Si ha tenido, pues, aquí te dice acá, trastorno isquémico transitorio, no previo o ACV, o sea, un derrame cerebral. Si la edad es mayor de 65 años, el sexo femenino, con insuficiencia cardíaca, hipertensión y diabetes mellitus, enfermedad arterial coronaria grave, o sea que hay tenido algún evento, si tiene una nefropatía, si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, más de 15 milímetros, lo normal es hasta 10, ¿no? Ya dijimos. Entonces, si el corazón pues está hipertrofiado, hay que tener, digamos, en consideración esta estrategia de control del ritmo. Y el control, ¿no? Estamos hablando aquí del control de frecuencia ya. Aquí control del ritmo es restaurar al ritmo sinusal y control de frecuencia es cuando el paciente con fibrilación auricular, por ejemplo, puede estar con 120, 130 latidos y no se interviene. Entonces la idea es que esos latidos pues bajen siquiera a un nivel, ¿no? Más adecuado, por decir 80, ¿no? Entonces ahí interviene esto del control de frecuencia, ¿no? Sobre todo los que están preocupados por los efectos colaterales de los medicamentos, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, seguimos. El control de la frecuencia lo podemos controlar con beta bloqueadores o antagonistas de los canales de alcance, el calcio, por ejemplo, por decir atenolol y verapamil, por decir. No hay que dar los 2 puntos, ¿no? Por si acaso. Dice acá, ¿ya? Se puede mezclar, pero siempre con una observación muy, muy estrecha, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos medicamentos, como ya dijimos, pueden generar arritmias, o sea, son proarrítmicos. ¿Ya? Entonces, frente al enfoque terapéutico, o sea, controlar que la frecuencia cardíaca no se dispare, eh, si tiene pues otras comorbilidades, estas pueden verse aliviadas, ¿no? ¿Ya? Pueden verse aliviadas.
En control del ritmo, o sea, restaurar el ritmo sinusal que tenemos de cabeza, pues el dronedarona y la amiodarona, ¿no? El dronedarona y la amiodarona, ¿no? Después tenemos otros antis, como dronedarona, eso ya existe ya en nuestro medio, flecainide, ¿no? Sotalol tampoco. Y en todo caso, se podría sugerir una ablación con catéter de los focos estos ectópicos que estarían disparando los potenciales para producir la fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? Y dentro del no, digamos, no farmacológico, o sea, no le voy a dar ninguna medicina, le puedo someter más bien a una ablación, ¿no? Ablación de la zona donde está, digamos, donde se disparan pues los focos estos para producir la arritmia, ¿no? Muy bien. Situaciones especiales se refiere pues a que hay que tener cierta precaución, por ejemplo, con el tipo de pacientes, ¿no? Ya, ver qué otra cardiopatía podría tener, porque puede repercutir y, ¿no? Y hacer que el deporte se favorece como dentro del enfoque terapéutico, sí. La gestación también sufre cambios, ¿no? Y el hipertiroidismo también. Los que tienen padecimientos de pulmones, por ejemplo, en forma crónica, tiene más tendencia a la fibrilación auricular, sí, claro, y el postoperatorio. Los que les mencionaba, el postoperatorio muchas veces no le gusta a los cirujanos que hagan fibrilación auricular porque pues, como ellos les descompensa, ¿no? Les descompensa. El pronóstico, ¿cuál es el pronóstico de la fibrilación auricular? Porque a veces el paciente viene y dice, doctor, ¿y qué va a hacer de mí con esta arritmia, qué sé yo, no? En ausencia de un precipitante reversible, o sea, algo que lo provoca, ¿no? La fibrilación auricular también constituye como un factor de riesgo que interviene en el deterioro cognitivo, por si acaso, ¿no? Pero lo de hecho sí mejora en el pronóstico, por ejemplo, si el paciente pues tiene digamos, una buena aptitud cardiorrespiratoria y una actividad física bastante regular. ¿Ya? No está contraindicado nada de nada. Este punto de acá es muy importante, ¿no? La actividad física y una mayor aptitud cardiorrespiratoria pueden proteger, ¿no?, contra la mortalidad en la fibrilación auricular. Ahora, en relación al control de tiempo y al control de frecuencia, probablemente alguno mejore en calidad de vida y todo eso, ¿no? Pues en desmedro del otro, ¿no? Eso es un problema a veces en estas situaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Delegada. Doctor, disculpe, buenas noches. Sí, ¿Hay alguna indicación para usar ablación? claro. La ablación es cuando yo quiero mantener el ritmo normal, ¿no? El ritmo sinusal normal. Ese es uno. Sí, generalmente cuando son jóvenes, recurrentes, y la fibrilación auricular a veces les incapacita, ¿no? De algún modo, o sea, como que los pone más débiles, claro que sí.
En relación a la indicación de ablación, en muchos casos puede ser mandatorio, digamos, ¿no? Eso depende mucho del centro, ¿ya? Porque si un centro cuenta con un equipo de electrofisiología muy, digamos, muy compacto, y que tiene buenos resultados, pues nada, yo les diría que se haga la ablación, ¿no? Porque incluso si ya tuviera ya una fibrilación auricular paroxística, cada vez que se molesta le aparece la fibrilación auricular, bueno, en ese caso sí justificaría la ablación, con mayor énfasis aún, ¿ya? Una persona que le tiene la fibrilación auricular a una edad relativamente joven, digamos, ¿no? En donde cada vez que le da la fibrilación, pues, digamos, se descompensa con mayor, digamos, con mayor severidad. No, entonces estos pacientes sí deberían de irse a la ablación. Y en otras partes, bueno, todo paciente con fibrilación auricular los tratan de hacer ablación. De esos también hay. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, dime. Doctor, cuando mencionaba en este caso en el electrocardiograma se veía las ondas P que desaparecían y en este caso el RR también era irregular, ¿no? La Sí. distancia RR, ¿no? Ajá. ¿Eso es algo patognómico de esta fibrilación auricular, doctor? Sí. Ok, Si no, no se puede hacer y diagnóstico. doctor, ok, doctor, gracias. Aparte de eso, doctor, el fármaco de elección en este caso de fibrilación auricular, doctor, ¿cuál sería, doctor? ¿Los beta bloqueantes? Normalmente empezamos con beta bloqueantes, ¿no? Pero el mejor fármaco, el que responde mejor, o sea, el mejor antiarrítmico como para la fibrilación auricular, de hecho, pues la amiodarona, ¿no? De hecho, que es la amiodarona. Pero la amiodarona aquí está considerado como para restablecer digamos, el ritmo, o sea, el ritmo sinusal. Es cierto, nos ayuda a mantener el ritmo, ¿no? Nos ayuda a mantener el ritmo, pero ¿no? Pero el problema de la amiodarona es el mejor antiarrítmico incluso, que yo diría para la fibrilación auricular, pero es muy tóxico, ¿no? Bueno, eso también es una cosa que nosotros lo consideramos en nuestro medio, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en mismo Europa, pues la amiodarona lo usan por todo pasto, digamos, ¿no? No, como decir, chaquetos se utilizan, pero caramba, como que aquí pues nos da un poco más de temor, ¿no? Porque parece que por idiosincrasia de la población, o sea, por la raza, digamos, así, parece que la raza aquí de Perú pues tolera más la amiodarona, ¿no? Tolera muchísimo mejor. Gracias, doctor. Uy, quiero bajar la lista de la asistencia. Doctor, disculpe, mi audio no funcionaba. Tengo que tomar una foto para que la doctora Palomina corrobore que han asistido. Pero por eso, pues yo estoy bajando la asistencia y no sé por qué no me baja la asistencia. Ya, y a ver, vamos a ver. Ustedes están, todos los que están ahí, a ver, vamos a ver. Que prendan pues sus pantallas, ¿no? Que se dejen ver ahí para que les tomen fotos. Sí, doctor, ¿podría dejar de compartir? Dejar de compartir, ya. Chicos, por favor, activen sus cámaras. Yo quiero bajar la asistencia y no puedo. ¿Por qué no puedo? Doctor, Descargar ¿usted lista de activó la asistencia. reunión? Sí podría, pero a mí no me sale la lista. No, a mí tampoco. No sale la lista, no sé por qué.